Bueno, volvimos con la clase. En la clase anterior habíamos visto que es un diagrama de flujo y habíamos empezado con todos los conceptos de los elementos que posee un diagrama de flujo. Además habíamos visto el concepto de variable, de constante y los tipos de variables. Hoy vamos a ver lo que se llaman estructuras condicionales. Por cierto, en el video anterior no me presenté. Mi nombre es Ezequiel Carranza. Así que espero que les sea de utilidad. Como bien les dije en el primer video, los videos que vamos a estar subiendo en este pequeño curso que vamos a hacer de informática. Sepan que vamos a ver videos de ciclos, mientras, desde, hasta, algoritmo de mayor y menor, calcular el mayor, calcular el menor. Vamos a estar viendo todo tipo de algoritmos para poder llegar a la solución de los problemas que nos dan en la materia de informática. También vamos a ver condicionales múltiples. Después vamos a hacer las famosas pruebas de escritorio. Vamos a hacer un video para mostrarles cómo funciona una prueba de escritorio. Así que bueno, espero que les sea de utilidad. Bueno, tenemos acá empezando con el algoritmo. Nos dice el enunciado: realizar un programa que permita calcular el promedio de 3 notas ingresadas por teclado y decir si el estudiante regularizó o no la materia y mostrar el promedio. Bien, como habíamos dicho en la clase anterior, a mí me gusta definir mis variables de entrada, mis variables de salida y mis variables de proceso. En este caso, si identificamos bien las variables, vamos a tener variable número 1, nota. Vamos a sacar la negrita y el coso que no se sale. Bien. Variable número 1 la vamos a crear, vamos a tener 3 variables de entrada en este caso. ¿Por qué 3? Porque son 3 notas que me ingresa por teclado. Entonces yo automáticamente, al saber que hay algo que me ingresan, es una variable de entrada, es un dato que estoy tomando de algún lado para procesarlo. Por ende, lo defino como variable de entrada. La vamos a poner acá. Vamos a poner nota 1, nota 2, nota 3. En este caso va a ingresar 3 notas. Y como opción extra, si quieren, esto es una ayuda a memoria más que todo, porque se les va a empezar a perder cuando tengan muchas variables que declarar. Pero como opción extra, vamos a ponerle el tipo de dato. Una nota es un valor numérico entero, entonces le vamos a poner entero. Entero. Bien. Bueno, ¿qué me pide? Dos cosas para que yo muestre por pantalla: el promedio y si regularizó o no la materia. Entonces vamos a crear una variable que se llama prom. Vamos a poner acá la lista. Vamos a sacar la negrita. Vamos a poner y el subrayado también se lo vamos a sacar. Prom. Y la vamos a declarar como un promedio. No es un entero, sino que es justamente un cálculo que requiere de algunos decimales. Vamos a poner una variable de tipo real. Bien. Y además, extra, vamos a declarar una variable de tipo texto que se va a llamar condición. La vamos a declarar de tipo texto. ¿Para qué? Para a esta variable ponerle si es regular o no es regular. Bien. No vamos a necesitar variables de proceso en este caso, así que lo vamos a borrar. Voy a borrar esto. Bien. Acá.
Entonces ya tenemos nuestras variables de entrada y nuestras variables de salida. ¿Qué es el primer paso que tenemos que hacer? Nuestro primer paso. Declarar nuestras variables. Obviamente, una vez iniciado el icono de inicio del algoritmo. Entonces nuestro primer paso va a ser declarar las variables. Ya nos hemos ahorrado un poco el pensar cómo empezar este algoritmo, porque si ven, tenemos todas nuestras variables declaradas en nuestro cuadrito de variables de entrada y de salida. Entonces vamos a declarar de tipo entero nota 1, nota 2, nota 3. Bien, entonces declaramos de tipo entero nuestras tres notas. Vamos a ir a la declaración del promedio real, prom. Bien, vamos a pasar y la variable. Este rectángulo siempre lo hago bien grande, cosa de que si yo lo estoy haciendo en un papel, tengo espacio para agregar variables que me surjan en el desarrollo y el transcurso del desarrollo del problema, ¿no? Real, promedio, y vamos a declarar de tipo texto condición. Bien, de tipo texto condición. Como bien habíamos dicho en el video anterior, yo había simplificado un paso, pero esta vez no lo vamos a simplificar, porque la idea de este video es que sigan un orden para realizar ciertas cuestiones del algoritmo. Bien, bueno, nuestro primer paso, número 1, el number 1, declarar variable. Nuestro segundo paso es inicializar variables. Bien, es muy importante este paso porque ya habíamos dicho, segundo paso le vamos a poner, paso, es muy importante que inicialicemos nuestras variables. ¿Por qué? Porque pueden tener algún dato basura y ese dato basura me puede modificar el resultado de mis pruebas de escritorio, por ejemplo, o de cuando lo pruebe al programa realmente me puede dar un número que no sea el esperado y no voy a entender por qué, y justamente va a ser porque no estoy inicializando la variable. Bien, sepan disculpar el ruido del ventilador de la máquina, no tengo una muy buena máquina y le como toda la memoria RAM. Así que bueno, vamos a declarar, vamos a inicializar las variables. ¿Qué variables vamos a inicializar? Ojo acá. ¿Por qué les digo esto? Se ve un poco chico, me parece. Así que vamos a subir el texto. Vamos a agrandar las fuentes. Vamos a agrandar un poquito. Vamos a agrandar acá. Y vamos a agrandar acá. Bien. ¿Por qué? Voy a inicializar, como bien les decía, mis variables de entrada. No, justamente voy a esperar leerlas para asignarle los valores. Así que
¿Cuáles son las variables que debería inicializar? Y mis variables de salida, para que no me lleve ninguna sorpresa con el resultado que me den. Entonces, a promedio lo voy a igualar a 0. Abajo vamos a poner a condición. Lo vamos a igualar a nada. O sea, le vamos a poner comillas dobles. Esto en la programación en teoría es con comillas dobles. Capaz que cada uno lo tenga que amoldar a la materia como se lo enseña, si es que inicializan los datos de tipo texto. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro primer paso, ya tenemos nuestro segundo paso. ¿Cuál será nuestro tercer paso? ¿Qué piensan ustedes que va a ser? Y seguramente deben saber que nuestro tercer paso va a ser el 3, le vamos a poner. Tercer paso. Lectura de variables de entrada. Bien, las variables de salida no se leen porque justamente son de salida, chicos. No vayan a cometer ese error. Entonces, vamos a leer nuestras variables de entrada. Luego de esto, sepan que vamos a tener después, van a poder aprender a cómo definir un bucle y cuántas variables, cuándo tienen que leer las variables. Bueno, el bucle mientras, el bucle desde hasta, pero eso ya más adelante lo vamos a estar explicando. Entonces, ¿cuáles son mis variables que tengo que leer en este paralelogramo? Como bien habíamos dicho, son mis variables de entrada. Entonces, nota 1, no, nota 2, nota 3. Entonces, ya leídas mis variables, puedo calcular el promedio de esta nota de este chico. Bien, entonces vamos a hacer un procedimiento. Como bien les dije, el rectángulo es para procedimientos. Y acá yo le llamo cuarto paso, pero en realidad, o sea, ya implica el desarrollo del algoritmo, ¿no? El cuarto paso es el desarrollo del algoritmo y el quinto, estimo que ustedes lo deben imaginar, pero el último y quinto paso es mostrar las variables de salida con el resultado. Bien, entonces vamos a ponerlo acá. Sepan que todo esto siempre les digo que es una idea mía para darles una orientación de cómo pueden desarrollar los algoritmos. Entonces, el cuarto paso lo vamos a poner en más grande. Cuarto paso. Me chico en vez de grandes. El desarrollo del de la lógica vendría a ser, o de la lógica de negocio que se le llama, que es la lógica que me permite a mí hacer los cálculos para llegar a mis variables llegar a mis resultados en realidad. Bien, bueno, entonces como cuarto paso tenemos esto, que va a ser de acá para abajo, ¿no? Entonces vamos a calcular, porque puedo calcular el promedio. Bien, entonces como sé que son 3 notas, en algunos casos le van a decir calcula el promedio de las notas ingresadas por teclado hasta que la nota sea igual a 0. Bien, eso va a ser un bucle y eso, bueno, lo vamos a explicar más adelante, pero van a tener que contar la cantidad de notas. Como acá las tienen y saben cuántas son, solamente vamos a poner que prom es igual, entre paréntesis obviamente, a nota 1 más nota 2 más nota 3.
dividido, como ya habíamos dicho, la operación de promedio, la cantidad. Entonces ya tenemos el cálculo de nuestro promedio. Y acá viene el concepto nuevo que vamos a introducir en este curso, en esta clase, que es de estructuras condicionales. ¿Por qué? Porque yo ya sé el promedio bien. O sea que yo estoy cursando una materia, saqué un 6, saqué un 6 y saqué otro 6. Y bueno, mi condición me dice que regularice la materia. Pero si saqué un 4, un 3 y un 6, y bueno, ya estoy libre en la materia. Entonces, vamos, obviamente, calculando el promedio, porque si el promedio es mayor a 6 o el promedio es menor a 6. Si el promedio es mayor a 6, obviamente soy alumno regular. Si el promedio es menor a 6, es porque hay alguna de las notas que me está haciendo que mi promedio sea menor, y por ende soy alumno libre. Bien. Entonces, vamos a la estructura que les iba a enseñar. Esta estructura es una estructura condicional. Bien. Se indica con este rombo. Este rombo indica una condición. Bien. Vamos a agrandar esto. Y adentro de ese rombo va una condición. Bien. Vamos a poner por acá. Entonces, vino acá, calculo el promedio, viene por acá y entra la condición. ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Y acá, la gran pregunta. Si mi promedio es mayor a 6, es mayor o igual a 6. Bien. Si es igual también va a estar regular. Entonces lo vamos a agrandar un poquito. Si mi prom es mayor o igual a 6, acuérdense que el piquito grande indica que es mayor o igual a 6. El piquito más chiquito indica menor. Menor o igual a 6. Yo lo puedo definir como yo quiero en realidad, porque yo lo que tengo que saber es cuándo pasa una cosa y cuándo pasa otra cosa. Si yo pongo que es menor a 6, es la misma condición, porque estoy averiguando los no regulares. Y si yo pongo que es mayor o igual a 6, estoy averiguando los que son regulares. Bien. Por convención, este rombo que tenemos acá, tiene dos condiciones. Una por verdadero y otra por falso. Y por convención, siempre la del verdadero va por la derecha y siempre la del falso va por la izquierda. Esto no quiere decir que yo esté inventando la pólvora y que sea así. Vuelvo a repetirlo. Puede que ustedes les hagan hacer o lo pueden definir ustedes mismos al criterio por dónde sale uno y por dónde sale otro. Así que eso indiscutiblemente lo definen ustedes, chicos. Pero en este caso, como les digo, me toca a mí y lo defino yo. Entonces vamos a poner que esto es el verdadero y que por este lado es el falso. Bien. Cruzo la flechita. Ahí está. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que va a suceder si mi condición, si mi promedio es mayor a 6? Quiere decir que es regular. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi condición, mi variable condición va a ser igual a regular. O le vamos a poner es alumno regular. Bien. Siempre lo vamos a poner entre comillas, comillas dobles. Bien. Y vamos a copiar y pegar
Si va por el falso, quiere decir que el promedio es menor a 6. Esto quiere decir que es alumno libre. Pero como les había dicho en la clase anterior, yo puedo definir, porque el problema puede tener múltiples soluciones. Si yo, por ejemplo, miren esto que es muy interesante. Si yo, por ejemplo, en vez de hacer esto, digo promedio menor a 6, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando sea menor a 6, el alumno, la condición va a ser libre, y si no es menor a 6, la condición va a ser regular. Y cambia únicamente de lugar las condiciones, pero fíjense que ambas dos condicionales que yo puse cumplen con la función que yo requiero. Entonces, esto vamos a saber cómo se manejan las rectas acá. Hacer esto. El condicional, fíjense que se vuelve a unir. Eso no quita, o sea, yo lo estoy uniendo acá, pero no quita que yo tenga, no sé, por ejemplo, otro condicional después de hacer el cálculo. Y después de eso tenga dos ramas, o si no, no quita que tenga otro procedimiento que hacer. Y así sucesivamente, ¿no? Así que bueno, vamos a extender esto. Bien. Entonces, finalizando el algoritmo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro quinto paso. ¿Cuál es mi quinto paso? Quinto paso es que mostrar los resultados. Entonces, mi quinto paso es mostrar. Quinto paso, mostrar los resultados. Bien. Una cosa más para que lo vean. No necesariamente siempre tiene que haber una opción por el verdadero y una opción por el falso. Por ejemplo, vamos a terminar esto y les voy a explicar. Vamos a mostrar entonces al final de todo un texto. Entonces vamos a poner mis variables, promedio y coma condición. Entonces con esto damos finalizado el algoritmo que muestra el promedio y la condición que necesitaba. Bien, vamos a poner el círculo de fin. Vamos a poner negro. Bien, pero ¿qué les iba a decir? Este es un condicional que tiene justamente dos resultados posibles, pero puede pasar que solamente quiera averiguar cuando los alumnos son libres. Entonces únicamente lo que tengo que hacer es borrar esta rama y unirla por acá, así. Entonces solamente tiene una rama por verdadero, o capaz que tiene una rama por el falso. Quién sabe, lo puedo definir yo, como yo quiera el algoritmo, vuelvo a insistir. Y como les digo, esta ramita puede salir por acá o puede salir de acá directamente. Esto lo borramos. Bien.
O puede salir de acá y el falso sale por acá, porque no tiene ninguna condición que cumplir, entonces se transforma en un simple condicional. Bueno, eso ha sido todo. La próxima clase vamos a ver una prueba de escritorio con este algoritmo para que entiendan un poquito cómo es una prueba de escritorio. Bueno, espero que haya sido de utilidad la clase de condicionales. Ya vamos a ver que también se pueden poner muchos condicionales. O sea, yo puedo tener un condicional y dentro de la rama del verdadero puedo preguntar otra cosa. Y dentro de la rama del verdadero de ese otro puedo preguntar otra cosa. Y dentro de la rama del falso del anterior puedo preguntar otra cosa. Y así sucesivamente, porque dependiendo la dificultad del problema, yo puedo definir múltiples condiciones que vayan cumpliendo lo que yo requiero. Tengo un sistema que hace poquito desarrollé en el cual tiene más de 15 condicionales. Sepan que para los programadores es una mala práctica, pero bueno, fue a las apuradas. Así que en algún momento se los voy a mostrar para que vean lo que es el código de muchos condicionales. Bien, con esto doy por finalizado la clase. Cualquier consulta o duda me escriben a mi celular. Lo voy a dejar en el link en la descripción del video. Gracias.